que nos va a dictar el tema la seña, la reserva, la seña. Otros temas más, como pacto comisorio, garantías de evicción y de vicios redditorios, pactos especiales, venta ad corpus, compra en comisión, cesión de derechos y deposición contractual. Excelente temario para esta tarde. Todos lo habrán visto también en el momento que se iban inscribiendo y demás. Así que les agradecemos a todos su participación. Mientras le voy comentando cómo es la dinámica en nuestras charlas. Algunos ya tienen mucha experiencia, ya son expertos de tanto tiempo que estamos en la virtualidad, y que seguimos un poquito más, en la cual sería todas las inquietudes y las consultas que tengan luego de la disertación de la escribana, las pueden estar formulando a través del chat, como ya veo algunos. Exacto, sí, sí, están saludando, muchas gracias, buenas tardes a todos, saludos a todos. Muy bien, hay alguien que está, sí, sí, queda grabado. Ah, están preguntando si queda grabado en YouTube, exactamente, justamente iba a comentar eso. Una vez que, bueno, termine la charla y demás, ya queda alojado, mejor dicho, el video, y con un link ya ingresan directamente a nuestro canal de YouTube CPI TV QSIGBA, ¿sí? En donde están alejados este ciclo de perfeccionamiento profesional que nos están brindando en este mes de mayo, con el convenio que ha firmado el Colegio Profesional Inmobiliario conjuntamente con el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que nos brindan estas clases de lujo que estamos desde el primer martes de mayo y que finaliza el próximo martes, el 31. Fueron 5 martes y 5, obviamente, talleres, ¿sí? Cada uno con un tema diferente, y todos los van a encontrar en el canal de YouTube, como les repetí, CPI TV QSIGBA, están todos los talleres. Vamos a dar unos minutitos más para que se vayan conectando, porque hoy había muchos inscriptos, así que mientras le vamos comentando que los invitamos a que sigan, y que nos sigan, en realidad, al Colegio Profesional Inmobiliario a través de nuestras redes, ¿sí? De Instagram, que es CP Inmobiliario, Twitter, CP Inmobiliario, igual que Facebook también, CP Inmobiliario. Así que síganos, ahí están todas las actualizaciones, tanto de capacitaciones como eventos, como toda noticia que el colegio le brinda a todos los matriculados. Así que estamos acrecentando, y en este momento de un momento en el cual el colegio está pasando una etapa de modernización y de tecnológica, así que les agradecemos si nos siguen en las redes. Así están siempre actualizados y no tienen que también esperar el mail, que a veces no llega y demás. Así que los esperamos a todos en las redes. Así que mientras, a ver, estamos esperando, a ver si Pablo está conectado, que bueno, va a ser la presentación. Ah, ahí está Pablo. Perfecto, Pablo. Así que, bien, yo creo que bueno, vamos a dar comienzo. Nuevamente me presento, soy Claudia Carral, de Eventos y Cursos del Colegio Profesional Inmobiliario, y le damos la bienvenida a esta nueva charla que nos brinda el colegio. Hoy nos acompaña la escribana María Cesaretti con el tema La Seña. Ahora bien, le voy a ceder la palabra a Pablo Martín, miembro de comisión directiva del Colegio Profesional Inmobiliario, para que dé la presentación formal de la escribana. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Pablo, estás muteado. ¿Ahora se escucha? Perfecto. Vale. Gracias, Claudia, por la coordinación. Gracias también a Daniel Gómez por el trabajo de producción visual. Gracias, escribana, por estar con nosotros. Mientras esperaba, escuchaba lo que estabas hablando de la modernización, entonces solo saco unos pequeñísimos segundos para reforzar la idea e invitar a todos los que están conectados, a todos los que nos están viendo, del proceso de modernización del colegio, en donde hace poco estuvimos enviando el pedido de que todos actualicemos nuestros datos, teléfonos, direcciones de mails, números de teléfonos de contacto, WhatsApp, etcétera, porque nos está ayudando entre todos a poder modernizar
esa parte y poder estar mejor comunicados. Gracias. Gracias a todos los colegas que están conectados en este momento. La seña, escribana, desde ya gracias por hablarnos sobre esto. Mientras estaba esperando hoy a la tarde, pensaba si habría sido más o menos una especie de hermanita menor del boleto de compraventa, la seña, que desde, a mi entender, desde el año 2012, entre nosotros, los inmobiliarios, como que comenzó a tener un poquitito más de injerencia, importancia, fue creciendo, y tanto es así que a veces lo ha reemplazado al boleto de compraventa, aunque la semana pasada estuvimos con con una charla similar a esta sobre el boleto, ¿no es cierto? Cómo trabajamos, cuánto tiempo y esfuerzo nos lleva desde la reserva, cuando nos vienen a hacer una contraoferta, una oferta, y trabajamos hasta no tener conformada nuestra reserva, transformarlo en seña y quedarnos todos tranquilos de que de alguna manera todo el mundo está de acuerdo en que quiere comprar, en que quiere vender, etcétera, etcétera. Bueno, hoy hemos venido a escucharla para esto, escribana, desde ya le agradezco mucho. Claudia le ha presentado, gracias por la oportunidad de estar con nosotros, de hablarnos sobre la seña en el marco del acuerdo que tenemos con el Colegio de Escribanos. Bienvenida, escribana, y le vamos a estar escuchando. Hola, buenas noches, buenas tardes, noches para todos. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Claudia, muchas gracias a los dos colegios. La verdad es que esto para mí es un placer enorme y un privilegio muy grande poder participar de estos encuentros un poco entre los dos colegios. Si bien por parte del Colegio Escribanos hemos venido nada más que algunos expositores, es este convenio, este acuerdo que se ha hecho, que sea el principio de mucha actividad en conjunto, porque la verdad es que todo sale bien cuando todos los que participamos en el negocio inmobiliario trabajamos juntos y de acuerdo. Así que la verdad es que para mí es una alegría enorme participar de esto, y les agradezco muchísimo a los dos colegios, al Colegio Escribanos por invitarme a formar parte de estos talleres, y al Colegio de Corredores, a CUSICBA, por recibirnos, por organizar estas charlas que tenemos ya 50 y casi 60 participantes, más quienes nos están escuchando por YouTube, con lo cual es un esfuerzo enorme organizar estas cosas, y la verdad que lo agradecemos un montón. Bueno, dicho esto, como bien adelantaron, vamos a hablar sobre todo el tema de la seña, y después tenemos algunos otros temitas para ver el día de hoy, pero lo más fuerte que tenemos para charlar es justamente el tema de la seña. Y denme un segundito que pongo, ahí vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, justamente me pareció, cuando estábamos viendo los temas y cuando me pasaron los temas de la disertación que me tocaba para dar yo con esta charla, esta conversación sobre este tema, justamente cuando vi que era sobre el tema de la reserva y la seña, un poco tuve el mismo hilo de pensamiento de lo que nos decía recién Pablo, como la reserva, que es, ahora vamos a ver, pero esto de contrato preliminar, o como decía muy bien, la hermanita menor del boleto, o el preboleto, o la instancia previa, cómo se ha generalizado, y hoy muchas veces tenemos operaciones sin boleto, pero diría que casi, después ustedes me dirán, pero diría casi con certeza que no tenemos ninguna operación inmobiliaria que no empiece con la reserva, la oferta, la contraoferta, la aceptación, y después veremos si pasamos a boleto o a escritura directa, pero creo que con
cómo es el mercado inmobiliario que tenemos nosotros, básicamente siempre pasamos por esta instancia, entonces me pareció un tema súper, súper interesante y súper lindo para charlarlo y para discutirlo. Primero vamos a hablar de qué hablamos y vamos a hacer alguna diferencia un poquito más finita entre lo que es, qué decimos cuando hablamos de reserva, lo que conocemos normalmente como la reserva, y qué se entiende también más finito cuando hablamos específicamente de una seña, porque tienen algunas diferencias, y está bueno por ahí verlas y ver cuál es la consecuencia de la reacción de una manera o de la otra, tanto de la reserva como de la seña. Lo primero que vamos a charlar un poco es que la reserva está dentro de lo que se llaman los contratos preliminares. Los contratos preliminares básicamente son contratos donde las partes en realidad lo que hacen es ponerse de acuerdo en que luego van a otorgar el contrato en el cual tienen interés. Es decir, estos contratos preliminares no buscan el intercambio de las prestaciones que las partes tienen en miras, sino que básicamente son una negociación, un previo en el cual nos ponemos de acuerdo para luego llevar adelante estos contratos. Los contratos preliminares los tenemos receptados en el nuevo Código Civil y Comercial. Están previstos, acá tenemos los dos artículos, el artículo 994 y el artículo 995, que específicamente, como vemos acá, nos dicen que contienen el acuerdo sobre los elementos esenciales y particulares que identifiquen un contrato futuro definitivo. Entonces, lo que se hace en estos contratos es establecer los elementos básicos sobre los que nos estamos poniendo de acuerdo para luego celebrar un contrato definitivo. También el artículo 994 nos establece un plazo máximo de 1 año. Es decir, estos contratos, y esto es interesante y es importante que lo tengamos en cuenta para los plazos en las señas, para los plazos en las reservas, que el plazo de vigencia de estas promesas de luego llevar adelante los contratos tienen un plazo de 1 año o menor. Puedo siempre establecer un plazo menor, pero el plazo será máximo de 1 año y a su vencimiento se puede renovar. Pero el plazo no va a exceder de 1 año, más allá de que después de pasado este año, las partes pueden renovarlo por otro plazo igual. La promesa de celebrar un contrato que establece el 995 es la posibilidad que tienen las partes de pactar las obligaciones de celebrar un contrato a futuro. Este futuro contrato no puede ser de aquellos por los cuales se exige una forma bajo sanción de nulidad y es aplicable al régimen de las obligaciones de hacer. Es decir, estos contratos preliminares lo que tienen es la intención de los contratantes de celebrar un contrato que los obligue a intercambiar las prestaciones tenidas en cuenta. Lo que buscan es, en el caso específico, es concertar la convención en que la obligación consista en el hacer un segundo contrato. Es decir, no voy a tener obligaciones en estos contratos preliminares, no voy a tener obligaciones de dar, sino lo que me voy a obligar es a un hacer, que en el caso de la reserva inmobiliaria, que es lo que vamos a hablar nosotros, será la obligación de una vez pactadas las prestaciones, una vez puestos de acuerdo sobre los elementos del contrato, nos obligamos a o firmar un boleto o ir a escritura. Pero básicamente lo que se busca en estos contratos preliminares es ponernos de acuerdo sobre los elementos esenciales del contrato que vamos a otorgar y obligarnos, a una vez que hayamos llegado a este acuerdo, a otorgar estos contratos. El contenido de estas prestaciones son siempre obligaciones de hacer, porque básicamente, como dije recién, la obligación o lo que nos obligamos en los contratos es a otorgar el contrato definitivo. Entonces siempre va a ser una obligación de hacer. ¿A qué me obligo? Me obligo a firmar el boleto, me obligo a firmar la escritura, pero básicamente es esto, un contrato previo en el cual lo que se busca es el intercambio
de oferta, contraoferta, cuál va a ser el precio, cómo van a ser los medios de pago y demás, y una vez que tenemos esto, firmamos esta reserva o seña y nos obligamos a otorgar después este contrato definitivo. Cuando hablamos específicamente de la reserva, de este documento que vamos a analizar, lo vamos a ubicar dentro de estos contratos preliminares. ¿Por qué? Porque esta reserva es un documento que refleja la voluntad de un posible comprador, o sea, de alguien que tiene la voluntad de comprar, de concluir la compra. Es decir, se acerca el comprador y manifiesta su voluntad de comprar. En esta manifestación de voluntad de comprar, lo que va a hacer es comprometerse a suscribir un boleto o una escritura proponiendo las modalidades de la operación. Es decir, viene el comprador y en el marco de estos contratos preliminares propone la modalidad en la cual él está dispuesto a llevar adelante esta operación. ¿Por qué precio? ¿Cuál es el inmueble que está interesado en comprar? ¿Cómo va a ser el pago de este precio? Si en un todo, en parte, con saldo, si es con saldo, con qué garantías, cómo va a ser la forma de pago. Todo esto es una propuesta. El futuro o proponiente comprador deja constancia de toda esta negociación, de todo lo que él está dispuesto a proponer para efectivamente después convertirse en comprador. Para garantizar la seriedad de esta oferta es que el corredor inmobiliario va a recibir una suma de dinero. Este es el funcionamiento que ustedes tienen, por supuesto, incluso mucho más claro que yo en el día a día de las inmobiliarias, pero el funcionamiento es así. Viene el comprador, este contrato preliminar se da entre corredor inmobiliario y comprador, porque es el corredor inmobiliario el que recibe esta propuesta por parte del comprador y recibe también una suma de dinero que en principio y en líneas generales, y esto va a depender de los casos, de los valores de la operación, es un valor que se recibe que es menor en relación al valor total de la operación. Es simplemente una demostración de la seriedad del comprador y su voluntad de llevar adelante esta negociación. Entonces es como para garantizar de que nadie está perdiendo el tiempo, entonces que realmente hay una voluntad de llevar adelante esta negociación y en ese sentido es que se toma este dinero en reserva. El corredor entonces se obliga, una vez que recibe esta oferta, esta propuesta por parte del futuro comprador, porque todavía, como dijimos antes, estamos en estos contratos preliminares. Yo todavía no tengo un comprador y un vendedor, sino que tengo una parte que está proponiendo las cláusulas y proponiendo su voluntad y sus términos para que luego pasemos al contrato definitivo de compraventa, ya sea a través de boleto y su posterior obligación de escriturar, o sea, escritura directa. En esto no nos cambia nada qué tipo de instrumento definitivo van a otorgar después. Simplemente estamos en la previa, en la preliminar. Entonces, viene el comprador con sus términos y sus condiciones para la compra, y entonces, para garantizar la seriedad, deja este dinero como reserva, y el corredor, ¿qué hace? El corredor inmobiliario, es decir, ustedes, lo que van a hacer es retirar de la oferta del inmueble, es decir, lo van a apartar a este inmueble, no se va a seguir ofreciendo a otros posibles compradores mientras dura la vigencia de la reserva, es decir, este plazo que se va a dar para la negociación, y ahí viene la función primordial en este tipo en estas situaciones del corredor inmobiliario, que es la de el intercambio de ofertas de una parte y la otra para concluir el negocio entre las partes. Entonces, el corredor inmobiliario, una vez que recibe esta oferta, recibe este dinero que garantiza la seriedad de la oferta y va a trasladarle al futuro vendedor o al propuesto vendedor
los términos y condiciones que este comprador está ofreciendo. Se había ofrecido a la venta el inmueble por tanto, el comprador ofrece tanto, a pagar de tal manera, a escritura directo o boleto, en plazo, todas las estipulaciones que el futuro comprador haya propuesto se le trasladarán al vendedor. Acá hay una cuestión que es importante determinar para ver después algunas cuestiones y cómo se han resuelto en la jurisprudencia. En principio, esta reserva de la que estamos hablando como contrato preliminar, en el cual se toman los términos y condiciones que ofrece el futuro comprador y se le trasladan al vendedor, esta reserva, este contrato preliminar, se hace entre comprador o futuro comprador u oferente o reservante y el corredor inmobiliario. El corredor inmobiliario actúa en el ejercicio de su actividad, es decir, no actúa por cuenta y orden del vendedor, en principio, salvo que se le hubiera otorgado poder, ahí ya estamos en otra circunstancia distinta. En el común de las operaciones, el corredor inmobiliario, en su ejercicio de su actividad profesional, suscribe con el oferente esta reserva y ahí se va a establecer el plazo también por el cual esta reserva será válida, es decir, cuánto tiempo tendrá después el vendedor para hacer una contraoferta, para aceptarlo o no, y vencido ese plazo, la reserva caerá y se le devolverá al reservante su dinero. Entonces, el vendedor, una vez que el corredor inmobiliario recibe esta oferta, se la traslada al vendedor y ahí estará en el vendedor aceptarla o no aceptarla, o hacer una contraoferta y entonces se le trasladará al oferente esta contraoferta y se empezará con la negociación hasta llegar al punto en el cual finalmente las partes se ponen de acuerdo y ahí sí nace entre ellos la voluntad de firmar el boleto, firmar la escritura. ¿Qué pasa una vez que es aceptada la reserva por parte del comprador? Y acá hay algo que es importante tener en cuenta o para ver cómo se redactan estas reservas o cómo se redactan las aceptaciones de la reserva, porque ha habido casos en los cuales la jurisprudencia, o sea, los jueces, han entendido que por cómo estaba redactada esta reserva y porque estaba suscripta tanto por comprador como por vendedor y tenía todos los elementos esenciales del contrato, se lo asimiló a un boleto de compraventa y entonces se hizo lugar a juicio de escrituración. No con un boleto de compraventa, con el título boleto de compraventa, como estamos acostumbrados, con todas sus cláusulas, sino con un contrato menor, más escueto, pero del cual surgían los elementos esenciales y en los cuales las partes ya se obligaban en la compraventa. Por eso lo traigo como una cuestión, como hacerle un puntito a tener en cuenta en la redacción de estos instrumentos, que tengamos en cuenta qué trascendencia se le quiere dar, porque no es de por sí malo, pero sí es importante tener en cuenta cuando por ejemplo se acepta la reserva por parte del comprador, cómo está redactada para ver si se mantiene dentro de lo que son los contratos preliminares. Entonces se redacta de manera tal que queda claro en su redacción que las partes compradora y vendedora con ese documento a lo que se están obligando es a firmar el boleto y después, o la escritura después, o simplemente es la negociación. ¿Por qué? Porque si del documento surge que ya se han puesto de acuerdo en absolutamente todas las en todo lo que hace a los elementos esenciales del contrato de compraventa, es decir, el precio, el inmueble, la forma de pago, frente a quién se va a hacer, o sea, si todos los elementos esenciales del contrato de compraventa surgen, que ya se han puesto de acuerdo sobre los mismos, ese documento puede ser tomado como un boleto, es decir, como la obligación, como el contrato de compraventa ya realizado y la obligación directa a escriturar
con lo cual el comprador podría, en caso de incumplimiento de escrituración, ir directamente al juez a pedir que se intime escriturar, cuando por ahí el vendedor todavía no había entendido del todo que ya estaba cerrado el negocio por tratarse todavía de una reserva y que todavía había tiempo para seguir negociando. Por eso traigo este tema y me parece interesante dejarlo planteado para ver cómo se redactan las reservas y las aceptaciones de reserva, tomando en cuenta esto, que puede llegar a pasar que sea considerado ya como un boleto, como la obligación a escriturar, para que las partes también tengan en cuenta que al firmar esto ya se están obligando a escriturar, o a firmar boleto, pero que podría ser que ya se tomara como un boleto a ese documento. Ahora, esto, como decíamos, esta reserva o este dinero que se entregaba en caso de reserva nos daba lugar a la posibilidad de darle esta seriedad o este marco de seriedad a la oferta, que también daba la posibilidad de que, no aceptada la oferta por parte del, en líneas generales lo que se hace es, no aceptada la oferta por parte del vendedor, se le devolverá al oferente el dinero que había puesto, o en el caso de que se arrepienta el comprador durante el tiempo que tenía, quedará ese dinero a favor del corredor inmobiliario por su trabajo. ¿Qué pasa con la seña propiamente dicha en el Código Civil? El Código Civil y Comercial. En el Código Civil anterior, el Código Civil de Vélez, teníamos que se fijaba como regla general en cuanto a la seña, que la seña era penitencial. La seña penitencial es este sentido que se le da a la reserva, en el sentido de me puedo arrepentir, y si me arrepiento, en ese caso, no es que no pasa nada, sino que pierdo lo que puse o devuelvo el doble en el caso de que se hubiera aceptado y se arrepiente el vendedor. Entonces, la seña en el Código Civil, la regla general que establecía el Código Civil de Vélez era una seña de tipo penitencial, que tiene que ver con esto, que abre la posibilidad del arrepentimiento. En cambio, el Código de Comercio, previo a la 26994, previo al 2015, tenía como regla general la contraria, la seña como ratificación del negocio o como se le decía, principio de ejecución. Es decir, yo doy una seña y esto ya es a cuenta de precio, es principio de ejecución, ya no tengo posibilidad de retractarme, no tengo posibilidad de arrepentimiento, si no cumplo se resolverá el contrato o me obligarán a cumplirlo conforme el pacto comisario, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la diferencia está entre la seña penitencial y la seña ratificatoria en la posibilidad de arrepentirme. Cuando la seña es ratificatoria, a cuenta de precio o como principio de ejecución, son todas frases que a veces se suelen poner, esto implica que no me da lugar a arrepentirme, que si me arrepiento o se resuelve el contrato con daños y perjuicios que puedan ocasionarse o me pueden obligar al cumplimiento del contrato. El artículo 1005, Código Civil y Código de Comercio eran las reglas generales que tenía, dependiendo si se trataba de una compraventa civil o una compraventa comercial. La compraventa inmobiliaria siempre fue regida por el Código Civil, es uno de los casos que no cabe duda sobre que se trata de una compraventa civil, no se aplicaba el Código de Comercio y las reglas del Código de Comercio, pero sí está bueno ver esta diferencia entre los dos códigos y la regla general que aplicaban los dos códigos. El Código Civil y Comercial unificado, a partir de la Ley 26.994, dispone en sus artículos 1059 y 1060 que la entrega de señal o arras, es decir, la seña, la conocida como seña, se interpreta como confirmatoria del acto, excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse.
En tal caso, quien entregó la señal la pierde en beneficio de la otra parte y quien la recibió debe restituirla doblada. Como señaló Malas, pueden traerse dinero, cosas muebles, si es de la misma especie de lo que debe darse por el contrato, la señal tiene como parte la prestación si el contrato se cumple, pero si no, pero no si ella es diferente especie o si la obligación es de hacer o no hacer. Básicamente, en los contratos, en las reservas inmobiliarias, lo que nos importa es la entrega de dinero. En general, lo más normal es que la reserva, la seña, se haga con la entrega de dinero. Entonces, ¿por qué marco en el 1059 este negrito y subrayado lo agregué yo? ¿Por qué? Porque es importante aclarar que esta seña que se recibe, o esta reserva, o este dinero que se recibe en reserva, va a tener el carácter de punitiva o punitiva que da lugar al arrepentimiento, porque si no se aclara, la regla general del artículo 1059 es que es una seña confirmatoria o de principio de ejecución, con lo cual no da lugar al arrepentimiento. Por eso resulta importante, por eso resulta fundamental aclarar en el documento que este dinero que se recibe como seña o como reserva se recibe como facultad o facultativo al arrepentimiento, que me dará la posibilidad de recibir el doble, o si el que se arrepiente es el comprador, de perder esta señal. Pero es importante, por esto, el artículo 1059, que establece la regla general que establecía el Código de Comercio, es decir, que la regla general es la de la seña confirmatoria, es importante que surja la aclaración de que no se aplica esta regla general, sino que por el contrario se recibe como para dar la facultad de arrepentimiento. Bueno, en el caso de la reserva se trata de una seña en la que debe aclararse que no se le da la misma el carácter de confirmatorio del acto, sino para gozar de la facultad de arrepentirse. Esto es lo que les decía recién, la consecuencia de este artículo 1059 es que si yo quiero que el documento que estoy dándole a las partes les permita la facultad de arrepentirse, debo aclarar en ese documento que esta reserva es una seña de tipo penitencial, es decir, que me va a dar la posibilidad del arrepentimiento. Si no, se va a tomar como interpretación general por el 1059 como principio de ejecución del contrato, no dando lugar a la posibilidad de arrepentirme, con lo cual, si yo me arrepiento y no cumplo, se va a rescindir el contrato con daños y perjuicios, o me van a poder obligar al cumplimiento del contrato, es decir, no tengo lugar al arrepentimiento. Esto viene de la mano de esto del pacto comisorio. ¿Qué pasa cuando, cuando se celebra el contrato sin esta posibilidad de arrepentirse? ¿Qué trae como consecuencia? O cuando el contrato ya está ya está cerrado o otorgado por las partes, la voluntad ha habido la expresión de voluntad común de las dos partes. Bueno, en caso de incumplimiento se abrirá lo que se llama el pacto comisorio. Pacto comisorio, tanto expreso como tácito, lo tenemos previsto en el Código Civil y Comercial en los artículos 1083, 1085, en realidad del 1083 al 1089, porque tenemos distinguido en estos artículos el pacto comisorio expreso y el pacto comisorio tácito, y ahora lo vamos a ver. ¿Qué es el pacto comisorio? Bueno, el pacto comisorio es una acción propia que nace naturalmente de los contratos bilaterales onerosos, en los cuales se ejerce mediante una declaración emitida por la parte contractual que ha cumplido frente al incumplimiento de la otra parte. Es decir, yo tengo que tener un contrato bilateral oneroso, es decir, que tengo dos partes en las cuales ambas se obligan a realizar prestaciones la una a la otra,
eso es bilateral y oneroso, tengo prestaciones por parte de las dos partes, y para que se dé el pacto comisorio tengo que tener este contrato bilateral y oneroso, y tengo que tener una parte cumplidora y una parte incumplidora, es decir, una parte que ha cumplido con sus obligaciones, por lo menos las exigibles hasta ese momento, y una parte que es considerada por la otra como incumplidora. Entonces, ¿qué facultades le da al cumplidor el código frente al incumplimiento de la otra parte? Bueno, la facultad de resolver total o parcialmente el contrato frente al incumplidor. El cumplidor puede plantear la resolución del contrato. Si ejerzo la facultad de resolver totalmente el contrato, por supuesto no puedo ejercer la facultad de ejercerlo parcialmente, o sea, o resuelvo parcialmente o resuelvo totalmente el contrato. Si el deudor, es decir, aquel de las partes que no ha cumplido, cumplió parcialmente, porque puede ser que yo tuviera que ir cumpliendo el contrato en partes, entonces puede ser que haya cumplido hasta cierto momento y luego la parte se convirtió en incumplidora, el acreedor, es decir, la parte cumplidora, puede resolver el contrato en su totalidad si no tiene interés en la prestación parcial. Bueno, después el artículo 1084 nos explica, nos marca cuándo se va a dar este incumplimiento, cuándo se va a considerar que hay un incumplimiento. El incumplimiento debe ser esencial en atención a la finalidad del contrato, o sea, un incumplimiento que no me modifica la finalidad del contrato, que no me modifica el contrato en sí, no se va a considerar como un incumplimiento para lo que es el pacto comisorio, y después en estos 5 incisos nos establece cuándo se va a considerar como esencial. La prestación es fundamental dentro del contexto del contrato, el cumplimiento tempestivo de la prestación es condición del mantenimiento del interés del acreedor, es decir, para la parte cumplidora es esencial que el contrato se cumpla en el momento y en los plazos que se había establecido. No me da lo mismo un cumplimiento tempestivo en tiempo que me entregue la cosa dentro de 4 meses, porque es esencial para el mantenimiento del interés. A mí ya dentro de 4 meses no me sirve, entonces el cumplimiento tempestivo es fundamental, se va a considerar un incumplimiento no cumplirlo en término. Bueno, que por supuesto sí se considera como incumplimiento cuando la parte perjudicada se ve perjudicada sustancialmente en lo que tenía derecho a esperar, es decir, que no recibe lo que esperaba, cuando el incumplimiento es intencional y cuando el incumplimiento ha sido anunciado por una manifestación seria y definitiva del deudor al acreedor, es decir, cuando hay una manifestación de la parte incumplidora de que no ha cumplido y no tiene intención de cumplir. Esta posibilidad de resolver el contrato viene dada en todos los contratos onerosos y bilaterales. Pero además pueden las partes establecer expresamente que la resolución se produzca en caso de incumplimientos genéricos o específicos. Puede establecerse contractualmente dentro de la libertad de las partes para contratar, pueden establecerse causales específicas de resolución del contrato. Es decir, yo puedo establecer no solo el incumplimiento en general, sino que si no se da el pago, por ejemplo, por decir una cosa, en moneda billete, eso puede ser, sea una causal específica para considerar incumplimiento y para considerar que se va a dar la resolución del contrato. En estos casos en los que se estableció en forma expresa, la resolución del contrato va a surtir efectos desde el momento en que la parte cumplidora le manifiesta a la parte incumplidora en forma fehaciente su voluntad de resolver el contrato. Es decir, que la parte cumplidora le va a notificar en forma fehaciente a la parte incumplidora que, dado el incumplimiento de esta pauta específica, esta cláusula específica que se había puesto en el contrato,
le hace saber su voluntad de resolverlo, de dejar sin efecto el contrato. Como les había dicho antes, el pacto comisorio, la posibilidad de dar por resuelto el contrato, viene aunque no esté específicamente establecido en el contrato. Está implícito en todos los contratos onerosos y bilaterales la posibilidad de ejercer este pacto comisorio frente al incumplimiento por parte de la parte cumplidora. Para que se pueda dar la cláusula implícita, se exige que el incumplimiento, si es parcial, debe privar sustancialmente lo que razonablemente la parte tenía derecho a esperar, o que el deudor esté en mora, o que el acreedor emplace al deudor bajo percibimiento expreso de la resolución total o parcial del contrato a que cumpla en un plazo no menor a 15 días, excepto que la resolución se produce de pleno derecho al vencimiento de dicho plazo. Dicho requerimiento no es necesario si ha vencido el plazo esencial para el cumplimiento y si la parte incumplidora ha manifestado su decisión de no cumplir o si el cumplimiento resulta imposible. En tales casos, la resolución total o parcial del contrato se produce cuando el acreedor la declare y la comunicación es recibida por la parte. Acá tenemos, y esto es importante tenerlo también en cuenta, una diferencia con lo que veíamos recién en el artículo 1086, cuando la cláusula resolutoria se expresa. Cuando la cláusula resolutoria se expresa y se ha establecido que frente a cierto incumplimiento, la parte cumplidora tiene el derecho a resolver el contrato, con la notificación fehaciente al incumplidor de que se ejerce la voluntad de resolver el contrato es suficiente. En el caso del pacto comisorio implícito o la cláusula resolutoria implícita, salvo algunas excepciones que establece el punto C, la parte cumplidora o el acreedor debe notificar fehacientemente a la parte incumplidora poniéndolo en mora, es decir, haciéndole saber que se ha dado este incumplimiento y dándole un plazo para que lo cumpla. Y recién vencido ese plazo es que se va a considerar resuelto el contrato. Cuando la cláusula es expresa, con la notificación de que se ha tomado la voluntad de resolver el contrato es suficiente. Cuando la cláusula es implícita, es decir, no se ha establecido en el contrato, pero surge porque se trata de un contrato oneroso y bilateral, previamente la parte cumplidora tiene que poner en mora, tiene que intimar el cumplimiento a la otra parte antes de considerar resuelto el contrato, salvo que el cumplimiento sea imposible o que ya la otra parte haya dejado claro y haya manifestado al acreedor la comunicación de que no va a cumplir. Entonces, el pacto comisorio implícito nos da la posibilidad de intimar al cumplimiento y en el caso de que este cumplimiento no se dé, ahí sí resolver el contrato. Entonces, yo tengo la posibilidad de tengo la obligación de dar plazo para que se cumpla y ahí, una vez que no se cumple, ahí sí se resolverá el contrato y se dejará el contrato sin efecto, por supuesto con la posibilidad de reclamar los daños que se hayan producido por la resolución contractual. Esto en cuanto al pacto comisorio. Esto lo traigo y lo tenemos porque cuando, como decíamos, la seña tiene carácter de ejecutiva, principio de ejecución del contrato o de principio de ejecución del contrato o que ya cierra el contrato y no da la posibilidad de la resolución, del arrepentimiento frente al incumplimiento, no es que me puedo arrepentir, sino que se me va a aplicar el pacto comisorio. Otro de los temas que teníamos en el temario de hoy es el tema de las garantías de saneamiento. Estas garantías que son dentro de, vamos pasando de tema en tema, después cuando cerremos, si les han quedado alguna duda o quieren que charlemos un poco más sobre los temas que vamos pasando, lo retomamos en las consultas. Las garantías de saneamiento
incluyen dentro de esta clasificación general a dos situaciones distintas. Una que tiene que ver con la garantía de evicción y otra que tiene que ver con los vicios redivitorios. Tanto la garantía de evicción como los vicios redivitorios son efectos naturales de los contratos onerosos. Como hablábamos recién en el pacto comisorio, la garantía de evicción y los vicios redivitorios naturalmente forman parte de los contratos onerosos. Estas garantías para el adquirente vienen en los contratos onerosos de por sí. No es necesario que se pacten. Pero sí las partes pueden renunciarlas. Las partes pueden renunciar ya sea a la garantía de evicción como a los vicios redivitorios. Esto está previsto en los artículos 1033 a 1043 y el código establece que tanto la garantía de evicción como la garantía por vicios redivitorios se pueden renunciar, pero que la interpretación de estas renuncias debe ser restrictiva. Es decir, que al momento de interpretar que efectivamente se renunció a la garantía de evicción o a la garantía de saneamiento, se va a tomar con lupa y con un criterio restrictivo a estas garantías. La garantía de evicción tiene que ver con el derecho de gozar la cosa que se adquiere. Es decir, quien transfiere el dominio, el condominio, el que transfiere la propiedad sobre una cosa, debe garantizarle a quien la adquiere en forma onerosa el goce de esta cosa, y es decir, que no va a ser turbado en su propiedad por terceros. Es decir, no va a venir un tercero a reivindicar la cosa, es decir, a pedir que se le quite la propiedad de la cosa a quien ha adquirido, y entonces la garantía de evicción tiene que ver con esto, que frente a la reivindicación por parte de un tercero contra el adquirente, el vendedor va a tener que garantizar o responder frente al adquirente por esta turbación en su derecho de propiedad. Los vicios redivitorios, por otro lado, tienen que ver con los llamados vicios ocultos, aquellos vicios que tiene la cosa, que han sido desconocidos por quien los adquirió, y que de haber sido conocidos, dice el código, o no lo hubiera adquirido, o lo hubiera adquirido por un valor menor. Y se ocultaron, no se hicieron saber, quien adquiere no conoce estos vicios de la cosa, y que si los hubiera conocido, o hubiera pagado un precio menor, o directamente no hubiera comprado la cosa. Frente a estos vicios redivitorios, el vendedor, aquel que transfirió a título oneroso, va a tener que responder frente al adquirente. Sobre esto de estas garantías de saneamiento, lo importante es tener en consideración que siempre están presentes, es decir, que aunque no se hubieran estipulado, quien adquiere la cosa va a tener la garantía de evicción y va a tener la garantía frente a estos vicios ocultos o vicios redivitorios, pero que si las partes quieren renunciarlas, lo pueden hacer, pero tiene que estar específicamente previsto en el contrato. Es decir, que si cuando se está negociando específicamente se quiere renunciar a los vicios redivitorios, o si se quiere renunciar a la garantía de evicción porque se conoce de alguna situación de derecho que pueda llegar a luego traer una turbación, conozco que hay un tercero que está reclamando, que sabe, que por ahí, que plantea que tiene un derecho sobre la cosa, aunque se considere que no lo tiene y por eso igual lo compro, puedo renunciar a esta garantía de evicción, pero tiene que surgir específica y expresamente del contrato que firmen las partes. Lo mismo con los vicios redivitorios. Puedo renunciar a reclamar vicios ocultos,
porque conozco la cosa, conozco cómo está, y entonces libero a quien transmite de los posibles reclamos por vicios redivitorios, pero tengo que específicamente establecerlo en el contrato y tiene que estar expresamente establecido, porque si la cláusula es medio genérica y no es clara, como debe interpretarse en forma restrictiva, puede ser que luego un juez al momento de interpretarla considere que no se renunció o que no se renunció en un todo a estas garantías, porque el ente va a ser restrictivo. Entonces tiene que estar expresa y claramente la renuncia a estas garantías. Bueno, otro tema que nos toca en el temario de hoy tiene que ver con lo que es un tema totalmente distinto, tiene que ver con lo que es la compra en comisión. La compra en comisión se da cuando en un contrato el contrato se hace por persona a designar, es decir, quien se presenta como comprador, quien compra, quien firma como comprador, en realidad firma por sí, no firma como apoderado, no firma en nombre y representación o invocando una representación, invocando la representación o un mandato de un tercero, pero lo hace para otro, firma por sí, pero para otro. Entonces este comprador lo que hace es hacer saber, exterioriza a su vendedor que celebra este contrato para otra persona que va a asumir la calidad de parte y que por ahora se reserva el nombre de quien va a ser. El artículo 1029 del Código Civil y Comercial nos establece que el contrato por persona a designar va a ser cuando una parte que puede reservarse la facultad de designar ulteriormente a un tercero para que asuma su posición contractual, excepto si el contrato no puede ser celebrado por medio de representante o la determinación del sujeto es indispensable. Cuando la determinación del sujeto es indispensable, no se va a poder hacer un contrato por persona a designar, pero esto no se va a dar, no se da en los contratos de compraventa inmobiliarios comunes, en los cuales yo puedo establecer que me reservo el derecho de designar a posteriori quién va a asumir mi posición contractual como comprador. Esta asunción de la posición contractual se produce con efecto retroactivo a la fecha del contrato. Es decir, una vez que se exterioriza quién es este adquirente, quién es el que compra efectivamente, quién fue el que compró, y este tercero acepta ese lugar, acepta esa posición contractual, la asunción de la posición contractual, tiene efectos retroactivos, es decir, es como si el contrato hubiera sido otorgado desde un primer momento por aquel que ha sido designado comprador y aceptó esa posición contractual. La aceptación debe hacerse saber a las dos partes, debe revestir la misma forma que el contrato, la comunicación, y debe ser efectuada dentro del plazo estipulado o en su defecto dentro de los 15 días desde su celebración. Acá hay otra cuestión que es muy importante a tener en cuenta al momento de la redacción de los documentos, que es que si se firma un boleto en comisión, una compra en comisión, es importante establecer el plazo para la designación del comitente y la aceptación por parte de este comitente, porque si no, el plazo supletorio que da el Código Civil y Comercial es un plazo muy breve, que es solamente de 15 días desde la celebración. ¿Qué pasa con este plazo de 15 días desde la celebración? Se ha entendido que si el vendedor acepta, ¿qué pasa si la situación de hecho es la siguiente? Se firma un boleto estableciendo una compra en comisión, no se ha establecido un plazo para la designación del comitente, con lo cual me rigen estos 15 días del artículo 1029, y pasan estos 15 días y no se ha designado el comitente o este comitente no ha aceptado la designación en la posición contractual.
En un momento, apenas se sanciona el Código Civil y Comercial, se entendió que este plazo era un plazo que no permitía la designación del comitente pasados estos 15 días. Es decir, si no se designó comitente y no se aceptó, no se aceptó el lugar como comprador, pasados estos 15 días quedaba cerrado el contrato entre quien firmó como comprador en comisión y el vendedor. Es decir, ya no había posibilidad de designar al comprador en comisión y que éste lo acepte. Esto ha ido evolucionando y hoy en día se entiende que mientras el vendedor acepte la designación de comitente y en la aceptación por parte del comitente, pasados estos 15 días, no hay problema en que se haga fuera de este término. Más allá de esto, que queda en manos del vendedor de aceptar a este comitente, porque ahí no hay problema, pero sí o sí el vendedor tiene que aceptar que se haga esta designación de comitente fuera de plazo. Lo importante es tener en cuenta que se puede establecer un plazo mayor y establecer contractualmente un plazo expreso para que no me rijan estos 15 días del artículo 1029, que es un plazo muy escueto, es un plazo muy breve. Mientras no haya aceptación por parte del tercero, no se designe el comitente o este comitente no acepte, el contrato surte efecto entre las partes. Es decir, si nunca se designa comitente o quien se designó como comitente no lo acepta, el contrato se cristaliza, se surte efectos entre quienes lo suscribieron, el comprador, aunque haya dicho que era en comisión, y su vendedor. Como dije, y esto también es importante, una vez que se ha designado quién es el comitente, es decir, por quién se compró y este lo aceptó, el contrato en forma retroactiva se considera celebrado entre estas dos partes, con lo cual no cabría la posibilidad de una nueva designación de comitente. En el caso de que ya se haya designado el comitente y haya sido aceptada esta designación, no corresponde que no hay posibilidad de dar marcha atrás y designar otro comitente. En ese caso, el contrato se considera celebrado entre quien aceptó el lugar de comprador, quien aceptó este tercero que acepta, y entre el vendedor. En el caso de querer transferir este contrato, tendrá que hacerse una cesión de posición contractual con una cesión de boleto, si se trata de un boleto en comisión, pero no corresponde dar marcha atrás con la designación del comitente una vez aceptada y designar un comitente nuevo. Esto debiera hacerse a través de una cesión de este boleto. Bueno, creo que con esto hemos cubierto los temas que teníamos para hoy, porque hemos visto, para hacer como un cierre, un reconto de los temas, porque vimos bastantes temitas salteados, entonces para hacer un poco un resumen o un raconto, tenemos el tema de la reserva como contrato preliminar, en el cual las partes se obligan a después otorgar este contrato definitivo, ya sea el boleto que después se obligan a escriturar o la escritura directa, pero es este contrato preliminar de negociación en el cual una parte le propone a la otra el marco en el cual quiere llevar adelante este contrato. Esto sería la reserva, que la reserva es recibida por el corredor inmobiliario y trasladada al vendedor, y luego, ojo, cuando redactamos esta aceptación, cómo se redacta para mantenerlo como reserva, o ya para podérselo interpretar como un boleto, aunque escueto, con la validez de un boleto que me da lugar a la posibilidad luego de un juicio de escrituración. Ojo también con el tema de la seña y la interpretación de la seña como principio de ejecución, a diferencia de la seña penitencial, que es necesario darle este carácter específicamente. Cuando ya el contrato oneroso y bilateral está celebrado, siempre vamos a tener la posibilidad de este pacto comisorio, ya sea expreso o, aunque no se haya establecido, siempre vamos a tener el pacto comisorio tácito. De todos estos contratos onerosos y bilaterales,
siempre vamos a tener la garantía de evicción y la garantía de, las garantías de saneamiento por evicción o vicios redhibitorios, salvo que específicamente se renuncien, y cuando se renuncian, la redacción tiene que ser clara para que se establezca bien a qué se renuncia, para que no caiga después la posibilidad de que un juez lo interprete en forma restrictiva y que no sea lo que en ese momento las partes han tenido intención de poner en el contrato. Y finalmente lo que tiene que ver con la adquisición o la compra en comisión, y sobre todo esto de los 15 días o el plazo para la aceptación del comitente, y que una vez que el comitente fue designado y aceptado, ese contrato ya como que se cierra y se considera celebrado desde un primer momento por el adquirente. Esto creo que es un poco un resumen de todo el salpicre de temas que nos tocaban para ver en el día de hoy. Excelente, María. Perfecto. Bueno, acá hay unas inquietudes, ¿sí? Bueno, hay una muy de hace un tiempito ya, porque me imagino ya cuando queda a favor del vendedor, supongo que al principio cuando comentabas. Claro, Cuando ¿no? queda a favor del vendedor, calculo que será la seña o reserva, cuando se le dio a esta seña el carácter de penitencial, es decir, que daba lugar a la posibilidad de arrepentirse, y el comprador se arrepiente, y entonces quedará a favor del vendedor. Si el que se arrepiente es el vendedor lo que se hace en ese caso es, se le devuelve al comprador lo que puso y se le da lo que se dice otro tanto, o sea, se le da el mismo valor, porque lo que se busca es resarcir. El vendedor que no puso nada se queda con el total de la seña, y el comprador que sí puso, se le devuelve lo que puso, pero ahí queda como en cero, y se le da otro tanto en resarcimiento. Calculo que esa debía ser la pregunta esa de cuándo queda a favor del vendedor. Sí, correcto, puede ser. Si no, si la quiere ampliar nuevamente, lo hace nuevamente. Bien, Corina nos dice, ¿cuál sería el proceder en una reserva para permuta? Cuando el comprador ofrece entregar otro inmueble a cambio, además de una compensación dineraria por diferencia de valores. A ver, en ese caso, a ver si entiendo bien también por dónde viene la pregunta. En ese caso, habría que establecer, en esto de la reserva, lo que se establece es la oferta, es decir, primero establezco qué se ofrece. Se ofrece este inmueble más una X cantidad de diferencia de dinero por si hay diferencia de valores entre los dos inmuebles que se están permutando. Tengan siempre en cuenta también que vamos a tener permuta siempre y cuando la compensación económica no sea mayor, o sea, que no sea más lo que se da de dinero que el valor de los inmuebles. En ese caso va por las normas de la compraventa. Ya que estamos y hablamos de permuta, lo deslizo. En ese caso, en realidad no varía demasiado, o sea, se daría igual también un monto como seña o como reserva, y se redactaría, y una vez aceptada la reserva, o se firma boleto o se le da a esa reserva el carácter de boleto y se va a escritura por ahí directa. Pero el proceder sería muy similar al caso de una compraventa, o sea, el inmueble a cambio de dinero. En ese caso, lo que se hace es como que se divide, porque vamos a tener vicios redhibitorios y saneamiento a favor de las dos partes, porque en ese caso, esto es importante también en cuenta, como se transfieren dos inmuebles, ambas partes van a tener estas garantías de saneamiento, ¿no? Porque cuando en la compraventa, quien tiene la garantía de saneamiento es quien adquiere la cosa. En la permuta, estas garantías de saneamiento se van a dar para las dos partes. Pero en lo que hace la reserva no me parece que haya gran diferencia. Se harán el estudio de antecedentes, informes y de dominio, inhibiciones por las dos partes. En eso sí, a tener en cuenta que es como si fueran
como que las dos partes son las dos partes como las dos partes en la compraventa, es decir, tengo que analizar los antecedentes y los informes de ambas partes, porque normalmente al comprador no le pedimos informes, no analizamos la documentación del comprador. En el caso de la permuta sí, porque tengo justamente dos titulares dominiales que van a cambiarse muy de entre casa, para decirlo, los inmuebles entre ellos. Entonces ahí a tener en cuenta esto, que voy a tener que analizar dos propiedades, dos titulares. Perfecto. Hay otra preguntita que dice, ¿cuál de los dos tipos de señas recomienda que realicemos? A ver, acá va a depender un poco del tipo de negocio y qué es lo que quieren las partes. ¿Por qué? Porque en realidad va a depender si todavía estamos en un periodo en el cual la cosa no está del todo definida y alguna de las partes se puede arrepentir, o realmente ya hay voluntad de cerrar el negocio. Si la voluntad es ya cerrar el negocio y obligar a las partes a cumplir, la seña común, es decir, la seña la seña como principio de ejecución, ya abre la posibilidad de exigir el cumplimiento. Entonces, en ese caso, por ahí conviene esa seña. Normalmente, mientras dura la negociación o mientras todavía la cosa no se cerró del todo, conviene la seña como penitencial, porque da la posibilidad a las partes de arrepentirse, de bajarse del negocio, perdiendo, por supuesto, con una sanción, pero sin que estén obligados al cumplimiento. Creo que cuál de las dos recomendamos dependerá un poco de cómo viene la negociación entre las partes. Pero tener en cuenta esto, si ya están seguros, capaz que conviene una señal común de principio de ejecución, donde ya un poco la cuestión se cierra. Si todavía estamos en negociación, la posibilidad de arrepentirse les va a convenir más. O si todavía hay mucho, a veces pasa que ya tengo la oferta, pero hay mucho todavía que resolver en el camino, de papeles que todavía no están listos y demás, y capaz ahí conviene una seña penitencial en la cual bueno, la cosa no avanza, no se termina de cerrar, pasa el tiempo, y no, conviene por ahí dar la posibilidad a la gente de decir, bueno, listo, entonces cae la operación, vemos quién pierde, y no tenerlos atados al cumplimiento cuando una de las partes se quiere ir. Correcto, María. Otra preguntita. ¿La reserva con todas las especificaciones se puede confundir con un boleto, aún siendo menor el monto dejado al 25%? Sí, por eso se los traje, porque ha habido jurisprudencia que lo ha considerado aunque el precio fuera menor al 25%. Sí, sí, podría llegar a confundirse y a exigirse la escrituración aunque el valor sea menor al 25%. Esto del 25% tiene que ver también con cierta oponibilidad frente a acreedores y demás, y no tanto a la validez del documento como boleto, porque es una cuestión que hace a los usos y costumbres y a lo que tiene que ver con la oponibilidad del contrato frente a posibles acreedores o la quiebra y demás, o concurso y quiebra del vendedor, pero no le quita que si cumple y tiene todo el resto de los requisitos establecidos en el contrato, podría un juez, lo pongo así, podría un juez interpretarlo como un boleto. Bien, bueno, aquí piden si hay algún modelo de contrato. Ah, bueno, eso después podemos ver. Eso lo podemos ver. Y otra pregunta, ¿se puede arrepentir el ofertante si el vendedor todavía no aceptó la oferta? Si el vendedor todavía no aceptó la oferta, puede retirar la oferta y ahí en ese caso todavía no corre la sanción o la penalidad. Te paso otra de Alicia. ¿Durante cuánto tiempo es responsable el vendedor por vicios redivitorios luego de firmada la escritura? 3 años, creo que son. 3 años. Vamos a buscar específicamente, porque vamos a ver caducidad por defecto. Si la cosa es inmueble, cuando transcurren 3 años desde que la recibió. Artículo 1055, siempre es mejor
ante la duda siempre yo me quedo más tranquila si voy, busco 2 segundos el artículo, lo leo para no decirles un plazo que no es, pero sí, específicamente 1055, 3 años para las cosas inmuebles. Correctísimo, correctísimo. Bien, ¿qué plazo tienen las garantías? Bueno, ahí recién Lo estábamos mismo. diciendo, sí. ¿Cuánto tiempo tiene uno para comprar en comisión? comisión? Bueno, ahí tenemos esto que hablábamos recién. Yo puedo establecer contractualmente cualquier plazo para establecer el comitente y la aceptación, pero el plazo que me da el código es el de los 15 días para el caso en que no se estableciera otro plazo. Yo puedo poner el plazo que quieran, las partes pueden establecer el plazo que quieran, pero si no se pone plazo, si no se pone plazo, entonces en ese caso son los 15 días, perdón. Correcto. Bueno, aquí me parece que ya le habías respondido, pero lo volvemos a reiterar. ¿El dinero le queda al vendedor o al comprador dependiendo de quién se arrepienta? ¿Se divide con la inmobiliaria? No sé si está clara la pregunta. ¿O comprador? La gente. A ver, el agente inmobiliario, a ver, también depende, creo esto por ahí lo tienen más claro ustedes que yo, que tiene que ver con el alcance y el alcance de las tareas que se llegaron a cumplir. Es decir, si simplemente el oferente se arrepiente, pero no sé, lo único que hizo fue presentar la oferta y antes de que empezara la ida y la vuelta de la negociación se arrepiente, ahí entiendo que directamente tiene la posibilidad de arrepentirse y hasta que, y como no fue aceptada, por ahí, bueno, la pierda a favor, en ese caso puede ser que la pierda a favor de la gente, porque todavía el comprador no la aceptó. Ahora, si realmente además se iniciaron las negociaciones y se hizo todo un trabajo y se llegó hasta último momento y se arrepiente, bueno, ahí también el corredor inmobiliario va a tener derecho a cobrar sus honorarios más allá de retener la seña, ¿no? Va a tener derecho a cobrar los honorarios por la negociación hasta el punto en el que se arrepintió. Eso lo tienen más claro ustedes con lo que tiene que ver con los honorarios y cómo está previsto legislativamente el cobro de los honorarios y por las distintas etapas. Perfecto, si quieres ampliar un poquito quizás, bueno, pero ya creo que quedó bastante claro el tema. Si acepto otra, ¿no? Si acepto un bien menor como forma de pago, ¿es una permuta o simplemente una forma de pago en especie y en dinero? Bueno, esto es un poco lo que hablábamos recién que aproveché para como tirar la aclaración cuando me consultaban lo de la permuta. Va a ser permuta cuando el valor, a ver, permuta va a ser cosa por cosa, pero yo puedo tener cosa por cosa más dinero, ¿no? La definición de permuta es entrego una cosa a cambio de otra cosa. La definición de compraventa es entrego una cosa a cambio de un pago en precio en dinero. Ahora, va a seguir siendo permuta siempre y cuando sea mixta, o sea, yo puedo tener una permuta cuando es mixto, es decir, cosa por cosa más dinero, cuando el cosa más dinero, parezco loca, pero cuando el dinero, lo que se da en dinero, no sea mayor al valor de la cosa. Supongamos la siguiente situación para que quede como bien claro cuándo considero permuta y cuándo considero compraventa. Tengo una operación, un inmueble de $100.000 por un inmueble de $100.000. Valores equivalentes, permuta sin ningún lugar a duda. Un inmueble de $100.000, pago de precio en dinero con $100.000, compra-venta sin ningún lugar a duda. Ahora, inmueble de $100.000 y en pago de este inmueble de $100.000 va un inmueble que sale $75.000 más dinero en efectivo $25.000. Permuta. Ahora, dinero en efectivo
$80.000 y una cochera de $20.000, más dinero en efectivo que el valor del inmueble, rigen las reglas de la compraventa. Se va a considerar una compraventa y no una permuta. Una compraventa en la cual se da dinero y además en parte de pago un inmueble, pero no como permuta. Excelente, clarísimo, María. Te paso una más. Si tengo una seña confirmatoria y surge un problema en el estudio de títulos, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, en ese caso, si tengo una seña confirmatoria, vamos a tener, por imposibilidad del cumplimiento del contrato, el pacto comisorio va a considerarse resuelto el contrato, va a haber una resolución del contrato por incumplimiento, por aplicación del pacto comisorio, con la aplicación de daños y perjuicios por esta resolución contractual. Al no haber posibilidad de cumplimiento, no le puedo exigir el cumplimiento. Entonces el pacto comisorio lo que permite es que la parte cumplidora, es decir, aquel que no está en mora porque todavía no le correspondía pagar, no tiene ningún incumplimiento, le va a plantear a la parte incumplidora, es decir, aquel por el cual de las dos partes, vaya uno a saber cuál de las dos partes es la que está incumpliendo, a la cual se le ha convertido en imposible cumplimiento el contrato, la parte cumplidora le va a plantear la resolución contractual, por supuesto con los daños y perjuicios que esta resolución contractual le traiga, pero se va a resolver el contrato. Correcto. Bueno, acá creo que plantean un caso. Dice, por un caso de arrepentimiento de reserva antes de la confirmación por el vendedor. Comencé a poner qué parte de esa reserva quedaba afectada a la amortización de gastos y costas de la gestión. Claro, eso me parece que está bien, porque es lo que yo les decía, que dependiendo también de hasta dónde llegó la negociación, va a ser lo que le corresponda al corredor, por más de que él se arrepienta incluso antes de la confirmación, ¿no? Porque si ya vinieron, a veces en la negociación el corredor inmobiliario viene con una oferta contra oferta, y está trabajando 2 meses y nunca se cerró, nunca se aceptó, y la oferta, y finalmente dicen, bueno, no, basta, no, retiro la oferta, y en ese caso corresponde el pago corresponde el pago de los honorarios, y entonces está bien que se establezca que para esos honorarios y para esos costos el corredor tiene derecho, se va a poder quedar con parte de esa reserva o con la totalidad de la reserva, dependiendo de cuáles sean los costos y honorarios que corresponden, pero que se lo quede como en garantía de que si se cae esa negociación, sus honorarios los va a cobrar igual, que no es una penalidad, por eso yo decía, no es una pena, hasta que no se arrepiente no es como una penalidad, pero sí una garantía para que el corredor inmobiliario cobre sus honorarios. Claudia, encendí mi cámara para meterme un segundo en este tema. Espectacular, Pablo. Sí, cómo no. Adelante. Ha sido todo muy claro, escribana. Algunas pequeñas líneas generales. El que se arrepiente pierde la seña, o la reserva, esencialmente. Nosotros tenemos el derecho de cobrar nuestros honorarios si hemos trabajado para eso. Pero me encendí la cámara para pedir la palabra y decirlo, porque quería comentar lo siguiente. No nos gusta a los corredores inmobiliarios quedarnos con reservas. Hacemos reservas para hacer negocios. Y luego, con la concreción del negocio, cobraremos nuestros honorarios. Ese es el trabajo que tenemos los corredores inmobiliarios. Ahora bien, lamentablemente, estamos hablando de situaciones que pueden ser contingentes. Y ante las situaciones contingentes, como puede ser que se trunque un negocio inmobiliario o una operación inmobiliaria, surge este asunto. ¿Qué hago con la reserva? Y yo quiero contar de que surgen denuncias de personas que acusan a corredores inmobiliarios por quedarse con la reserva o con la seña, de la cual es depositario. Por lo cual, ya que estamos conectados, quería comentar justamente desde nuestro punto, como corredores inmobiliarios que somos, es que si surge esta contingencia,
la cual ojalá que nunca surja, pero puede surgir, no dejen de consultar al departamento legales del colegio. Están para ayudarnos, estamos para ayudarnos. Hay un tribunal de ética, hay todo un grupo del departamento legal que está por WhatsApp, por mail, por teléfonos, para consultar cuestiones legales y cuál debería ser el proceder en estas situaciones que son contingentes. Y aparte, porque no todas las situaciones contingentes son iguales, así que quizá pueda necesitarse algún tipo de comportamiento hacia una manera o hacia otra. Sabemos los lineamientos, el que no cumple el negocio pierde lo que entregó. Nosotros tenemos derecho de cobrar por nuestros honorarios por trabajo, pero por favor, seamos correctos, cumplamos con el deber de nuestra profesión, porque para eso nos hemos preparado, hemos estudiado, hemos jurado, hemos tenido un juramento, y muchas veces mediamos entre el patrimonio de dos personas. Entonces necesitamos, ante una contingencia, ser lo más serios y profesionales posibles. A veces nuestro conocimiento llega para manejar eso, pero si los que estamos hoy presentes aquí nos excede, por favor, no dejen de consultar. El colegio tiene departamento legal como para que sepamos exactamente qué pasa. Nada más, disculpen, tomé unos minutos más para estirar, pero me pareció realmente importante. No, buenísimo, te agradezco un montón, porque justamente cuando me lo consultaron, cuando me trasladaron la pregunta, dije, esto en realidad lo saben más ustedes que yo, porque el tema de, por supuesto le corresponden los honorarios por el trabajo realizado y demás, pero el cómo y cómo proceder, me parece espectacular que lo aclaren ustedes, porque justamente lo tienen claro. Más allá de específicamente qué es la reserva, qué es la seña, y lo legal y lo del Código Civil, me alegra mucho que me puedas dar una mano con esa respuesta. Así queda bien clara cómo proceder. Excelente, clarísimo, clarísimo, Pablo, gracias por tu aporte. Tenemos un par de preguntitas más. A ver si nos permitís, María. Sí. Sí. ¿Cómo se lo denomina el sujeto indeterminado que compra en comisión? Quizás quieren, ¿cómo se lo denomina al sujeto indeterminado que compra en comisión? Quizás si quieren ampliarla mientras leemos otras, ¿sí? Sí, porque se debe notificar fehacientemente a quién se designa y la aceptación, pero no, me parece que no es esa la pregunta, me parece. A ver si lo quieren ampliar, esperamos a ver si quieren ampliarlo más adelante. No, bueno. Consulta, bueno, dice por la pregunta anterior, así que veremos. Si aparece en el informe un problema en el título del inmueble y se hizo una seña, la responsabilidad recae en el corredor. En una seña es obligación pedir informes de dominio e inhibiciones. Creo que está aclarando más que... Sí. Claro, me parece que sí. En principio los informes, más allá de que después, si se firma boleto y demás, volver a pedirlos, en principio, al momento de llevar a la oferta el inmueble, debiera chequearse las condiciones del dominio y el estado de inhibición de quien pone a la venta el inmueble, ¿no? Sí. Permiso. Sí, Permiso, Pablo. Perdón. Por favor, adelante. negocio inmobiliario, querés vender una propiedad, no hagas otra cosa antes de nada de sacar un informe de dominio, inhibición, ver la documentación. No nos metamos en problemas con señas conformadas, no conformadas, reservas, lo que sea. Es obligación. Nuestra ley, la 2340, que rige la actividad de los corredores inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires, dice que tenemos la obligación de tener informe de dominio
y de inhibición de las propiedades que tenemos. Antes de empezar, Sí. muchos dolores de cabeza nos vamos a ahorrar. Perdón, escribana. Estamos hablando de señas, pero nos estamos metiendo con estas preguntas. No, está perfecto porque era lo que yo les quería transmitir, pero mejor que lo digan ustedes así con esa... Okay. Porque yo si no quiero sentir, ¿viste? Después nos van a decir que vino la escribana y los retó a los martillos, no quiero retar a nadie. Pero sí, por favor, el pedido de informes antes de poner la oferta, porque realmente se evitan muchos dolores de cabeza para todas las partes, para el propio corredor, para la parte comprador, para la parte vendedora. Es un momento espantoso encontrarse con embargos que nadie sabía, inhibiciones que se desconocían cuando ya han venido a la escribanía y estamos con la carpeta y estamos fijando, bueno, salen los dominios, ponemos fecha para escriturar y ¡pum! Llega el dominio los certificados y llega el certificado con un embargo desconocido o con una inhibición y hay que frenar todo cuando además ya la gente está con la expectativa, porque todo se puede resolver, pero cuando la expectativa está en una semana estoy comprando mi casa, es terrible la situación que se genera, así que si no se llevan nada de seña, no se llevan nada de reserva de hoy, sí, que nos llevemos el tema de los informes antes de poner a la venta los inmuebles. Para también evitarse dolores de cabeza todos, porque incluso para evitarse un dolor de cabeza el propio o la propia corredor o corredora, porque realmente se han dado situaciones muy feas con responsabilidad judicial, juicios, nadie quiere pasar por esas circunstancias y se evita con algo tan sencillo como pedir los informes antes de arrancar, pedirle al vendedor, adelantame la plata, pido los informes y cuando los analizan recién ahí ver si la propiedad está en condiciones de ser puesta a la venta. Y si no, poder también asesorar a quien viene a comprarla con el panorama general. Hay un embargo, se está levantando, va a demorar, poder asesorar en el todo a la parte para evitar las sorpresas, que las sorpresas vienen con dolor de cabeza. Perdón, a través del colegio, a través del colegio se pueden pedir los informes. Y no solo eso, sino que aparte, en el registro de la propiedad inmueble de Buenos Aires, nosotros los corredores inmobiliarios podemos registrarnos y podemos hacer todo digital, incluso nosotros mismos, pagándolo. Y es muy sencillo, lo recibimos en nuestra... ¿cómo se llama? No, bajamos después por internet, todo muy rápido, es bárbaro, el sistema del CIPEL es espectacular. Así es. Como corredores inmobiliarios podemos registrarnos ahí, en el registro de la propiedad inmueble. Hacemos un BEP, compramos y ya está, todo sale automático. Pero, simpática y respetuosamente, estamos obligados a hacerlo. Informe de dominio e inhibición antes de empezar. Diga, Claudia, perdón. Excelente. No, por favor, no, por favor, clarísimo, aparte de tu aporte y tal cual es esa sugerencia que es básica realmente para, como lo dice la escribana, como lo decís vos, y también la facilidad que tienen y el servicio, ¿no?, que les da, que es a través del colegio los pueden obtener los informes y hoy todo en la parte digital, que se hace mucho más sencillo, ¿sí? Acá también aclara María Cristina, dice, inclusive para los alquileres hay que pedir informes al locador. También aclaran y lo dicen. Bueno, también, están preguntando los costos y demás, eso está todo en la página web del Colegio Profesional Inmobiliario. Van a encontrar en la parte donde dice solicitud de informes y demás, todos los valores actualizados directamente en la web, colegioinmobiliario.org.ar, entran en la parte de servicios de solicitud de informe, lo dice en una de las solapas, así que servicio, solicitud de informe. Así que ahí te respondimos y ahí están los valores actualizados. Así que ya estamos con los tiempos, María, clarísimo. Creo que no tenemos ninguna pregunta más. Acá ponen comisionista, me parece que es en relación a la pregunta, en realidad es el comitente, el a designar o el
al que vamos a designar sería el comitente y el comisionista, el que firma el contrato en comisión. Si era esa la pregunta, entonces sí serían comitente y comisionista. Y una vez que el comitente acepta, ya sería comprador. Creo que responde, claro, a la anterior que no le entendía. Que no habíamos entendido bien a qué se refería con cómo se lo denomina, me parece que creo que va por ahí, por comisionista, comitente. Comitente, comisionista, perfecto. Así que, no, excelente, excelente. Hasta ahora ya con los tiempos, a ver, excelente y muchas gracias. Te están agradeciendo, María, por tu tiempo, por tantos conocimientos que nos has brindado. Y una más al final, a ver, no tiene que ver con el Código Civil y Comercial, pero uno de los problemas que conlleva, bueno, habla sobre, conlleva a la actuación de corredores inmobiliarios por desconocimiento o por tomar una propiedad en forma indebida. Es no, a ver si se ve bien, a ver, abrir a los vendedores. Abrir. Bueno, está, sí, está como un poco... No sé, no está muy bien redactada, así que... del cumplimiento con el COTI, que tiene que ver Con también el COTI, exactamente, creo que hace alusión a eso, informes, la reglamentación del COTI y todo, y lo demás. de tener el COTI correcto. El COTI correcto. Okay, sí, bueno, el COTI en principio también debiera hacerse el COTI y después modificarse en caso de modificación en la negociación, pero bueno, eso tiene que ver con la documentación y con con la intervención, sí, cuando hay intervención de inmobiliaria debiera también tramitarse el COTI. Tal cual, sí. Bueno, lo demás son todas felicitaciones y muchos agradecimientos, así que gracias, muchísimas gracias, te damos en nombre del Colegio Profesional Inmobiliario la claridad, tu tiempo y todos los conocimientos brindados, como lo reitero desde ya. Así que te agradecemos mucho y bueno, les agradecemos a todos los que han participado, así que muchas gracias, escribana María Cesaretti, muchísimas gracias Pablo por todo tu aporte y presentación y demás, también a Daniel, que está en nuestro soporte tecnológico, que ayuda a que puedan llegar las capacitaciones y las puedan ver, porque hubo muchísimos conectados y demás, así que les agradecemos a todos y nos veremos en el próximo encuentro, finalizando ya el ciclo que nos ofrece el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el último martes, con la quinta clase de este taller, que nos ha aportado muchísimos conocimientos, así que, y muy interesante también. Muchas gracias por tu tiempo, María, y bueno, nos muchas vemos gracias a ustedes, muchas gracias por la escucha paciente, y bueno, espero que haya sido de utilidad y que haya sido claro. Otra vez, muchas gracias a todos por el tiempo en estar y en escuchar, y muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la convocatoria. Perfecto, las puertas abiertas para un próximo encuentro también, María. Así que gracias a todos y nos vamos despidiendo. Así que nos vemos en el próximo encuentro y mañana, buen feriado para todos y del Día de la Patria. Así Día de la Patria. Exactamente. Ojalá que salga todo bien. Así que estén todos bien también. Muchas gracias y bueno, hasta el próximo martes, que nos vemos con la última clase de este taller. Gracias a todos. Daniel, chau, gracias. ¿Estás ahí o finalizo ya? Te doy final a la transmisión. Muchas gracias. Hasta pronto.